tal amigos? Muy buen día. El día de hoy nos encontramos en un capítulo más de nuestro podcast Formación a Distancia, y el día de hoy contamos con la participación del doctor Rodrigo Tapia McClune, doctor en Ciencias de la Información Geoespacial por Centro Geo, maestro en Estudios Ambientales por la Wilfrid Laurier University de Canadá y físico por parte de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. De igual manera nos encontramos también con Mario Martínez Salgado, es investigador de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, donde trabaja la línea Estudios de Población y Territorio. Es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Demografía y doctor en Estudios de Población, ambos por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Les agradezco muchísimo el tiempo y les doy la bienvenida a su podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Perfecto. Bueno, quisiera empezar con el tema principal del podcast del día de hoy. Quisiera empezar, Rodrigo, ¿por qué en México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en embarazos de adolescentes? Bueno, es una pregunta más bien que Mario nos puede contestar porque él estudia más la parte demográfica. Bueno, pues, a ver, cierto es que México ocupa de los primeros lugares dentro de los países miembros de la OCDE en tasas de embarazo adolescente. Pero cierto es también que más o menos está a la par de otras experiencias latinoamericanas, ¿no? Si nos comparamos con la OCDE, claramente salimos mal posicionados, pero a nivel Latinoamérica, digamos, es un problema, no es exclusivo de México, o no es el país que, digamos, donde la tasa de embarazo adolescente es mayor. Es un tema que, de hecho, está siendo tratado desde el gobierno federal, pero no es una situación de pronto como se lee en los medios, como que parecía que estuviéramos a la par de países como africanos, ¿no? U otras experiencias. Entonces sí es un tema, pero no, yo creo que habría que ponerlo un poco en la dimensión que se requiere, ¿no? Perfecto. ¿Qué factores creen que determinen este incremento de embarazos en adolescentes aquí en México? Pues mira, igual o sea, los aspectos que lo explican en México también los explican en otras realidades, ¿no? Latinoamericanas. Por un lado es pobreza y violencia, diría yo, como dos grandes temas. Cuando hablo de pobreza, hablo de bajo acceso a servicios de salud, una escolaridad o precaria o reducida, temas que tienen que ver con poblaciones indígenas, ¿no? Son situaciones que articuladas pues justamente nos entregan tasas de fecundidad en niveles altos, ¿no? El tema de la violencia, por ejemplo, está muy asociado con los embarazos a muy temprana edad, ¿no? Menores de niñas. Estaba viendo justo en la mañana que el INEGI reporta cerca de poco más de 4,000 nacimientos de niñas de menos de 14 años, ¿no? Eso hace más o menos como 11 nacimientos al día, y no podemos pensar que pues esos embarazos fueron deseados ¿no? o consensuados, sino que simplemente hay un tema ahí de violencia que muchas veces incluso tiene que ver con la propia familia, ¿no? Hombres dentro de la familia que probablemente abusan de estas menores, ¿no? Entonces, digamos, como en dos grandes grupos, yo diría, por un lado está el tema de la violencia y por otro lado están todas estas situaciones asociadas con pobreza que nos tienen en estas situaciones complicadas, pues para un segmento de la población, pues que no debería, ¿no? Ninguna mujer de menos de 20 años, ninguna mujer debería tener un hijo que no desea, y menos las menores de 20 años, ¿no? Y yo creo que un poco para ahondar en el tema, creo que también hay como digamos, se junta una temática cultural, ¿no? Hay ciertas zonas
en las que ha habido como prácticas, usos y costumbres, por así decirlo, de tener embarazos más jóvenes, ¿no? O sea, ciertamente hemos experimentado que ha habido como un cambio en lo que se llama la edad al primer embarazo, ¿no? Y que como que gradualmente ha ido en promedio aumentando, ¿no? A lo largo de varias generaciones como que ha habido un shift en esa edad. O sea, típicamente las mujeres o las personas están volviéndose padres a edades un poquito más mayores que antes, Okay. ¿no? Pero, digamos, yo me acuerdo a platicar con mis abuelos o así, ¿no? Pues que ellos acostumbraban, uno, tener muchos hijos, y dos, tenerlos mucho más jóvenes, Claro. ¿no? Y en otras generaciones, quizá una o dos generaciones antes que yo, pues primas o conocidas tuvieron hijos a los 16 años o a los 25 años, ¿no? Y ahora hay otras personas que han tenido hijos a los 35 o cerca de los 40, ¿no? Y entonces, bueno, hay ciertas zonas en las que, pues como se llama un poco el acceso a servicios de salud, a educación y demás, ayuda a que tengan un poquito un cambio de mentalidad en qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y en otras zonas en donde no hay, pues se quedan un poco con las prácticas que han tenido durante muchos más años, y entonces pues eso ayuda a que eso se siga, pues por decirlo, perpetuando, ¿no? O continuando. Ok, sí es muy marcada, o sea, si pudiéramos saber en este momento cuál es la edad en adolescentes donde más se puede ver el embarazo. Mira, perdón, me tomo esta pregunta porque un poco relacionado con lo que comentaba Rodrigo hace ratito, me parece que en México hay una alta valoración de la maternidad. De hecho, si uno ve, digamos, el calendario en el que las mujeres tienen sus hijos, digamos, ahí sí hay una diferencia un poquito con otras experiencias latinoamericanas, por ejemplo, con las argentinas. Al final del periodo reproductivo, las mujeres en la región más o menos tienen la misma cantidad de hijos, ¿no? Poquitos más, poquitos menos. Lo que lo hace quizá un poco diferente en México es que se tienen muy pronto, ¿no? O sea, esta idea un poco como de, los tengo rápido y ya como que me salto esa etapa o no prolongo esa etapa de una infancia temprana o de cuidados, ¿no? Porque, bueno, quienes tenemos la fortuna de ser papás o mamás con hijos deseados, pues justamente los primeros años de cuidado son intensos, ¿no? En el caso mexicano es así, como que las parejas o las mujeres tienen hijos temprano y rápido, o sea, también rápido terminan, digamos, el crecimiento de la familia que desean, ¿no? Entonces, sí hay un tema cultural, yo diría, asociado justo con esta como valoración, una alta valoración, diría yo, de la maternidad. Entonces, como se suele medir el tema del embarazo en edades tempranas, pues justamente es mediante dos indicadores que igual ahorita Rodrigo vi que trae preparado un mapita que hicimos hace un tiempo. Este es el porcentaje de hijos registrados donde la mamá tiene menos de 20 años. El otro es justo la tasa de fecundidad del grupo 15 a 19, ¿no? Y son sobre estos dos indicadores sobre los que, por ejemplo, la estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes pues, actúa, ¿no? Digamos, son esas medidas que pues, está tratando de reducir, en el caso de la tasa, a la mitad como meta para el 2030, pero además también quiere o pretende que no existan embarazos en menores de 15 años, ¿no? Entonces, cuando se habla de medidas de fecundidad, lo que se hace es justamente, digamos, hay varias medidas, las tasas por edad específica son una de ellas, y la tasa global de fecundidad pues es justamente, digamos, esa medida que es el número de hijos por mujer, que nos permite hacer como comparaciones entre países o regiones, ¿no? Y un poquito para andar sobre tu pregunta, o sea, lo que se puede saber es en qué rango de edades hay cuántos nacimientos en esos rangos de edades, ¿no? O sea, no podemos saber si hay más nacimientos en mamás o en mujeres de 17 años o de 19 años.
porque son parte del mismo grupo Okay. etario, ¿no? O sea, podemos saber que sean de menores de creo que hasta menores de 14, ¿no? Y después de 15 a 19, después de 20 a 24, Okay. 20, y entonces así como con rangos de 5 años, ¿no? Y entonces se puede saber en esos grupitos, ¿no? En esas cajitas. Claro. Y no está más desagregado. Perfecto. ¿Pudiéramos ver esta parte del mapa que comentaba? Sí, claro. Mira, estos datos son... es un ejercicio que hicimos hace unos años, como bien dijo Mario. Sí. Y entonces, este es un mapa que nos presenta a nivel municipio cómo es el porcentaje de nacimientos para madres jóvenes, de menos de 20 años, por municipio en México, ¿no? Y entonces tenemos una escala de colores que va de azules a rojos, donde los azules más intensos son menores que un 10%, que es deseable, deseable sería que fuera 0, Claro. pero no es indeseable, pues es un porcentaje bajo. Y un porcentaje preocupante es aquellos que son mayores de 25%, ¿no? Y entonces, este mapa inicial, como lo vemos, nos muestra la distribución por municipios de los nacimientos de madres menores de 20 años. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el norte hay unos ciertos municipios que se acumulan que tienen valores muy altos, ¿no? O sea, por Coahuila, por Chihuahua, ¿no? Ahora, esto puede ser un poquito útil para explorar qué es lo que está pasando a nivel municipio, pero también puede ser un poquito desviar nuestra atención porque hay municipios muy grandes o municipios muy pequeños. Claro. ¿No? Digamos, Baja California tiene 5 municipios, son muy grandes los municipios. Y si vemos un municipio rojo, pues nos podemos alarmar porque hay una gran cantidad de mujeres que están teniendo hijos muy jóvenes, ¿no? Menos de 20 años. Pero cierto es que sí están en un color rojo y tienen un porcentaje mayor del 25%, pero llama la atención porque esa distribución de los colores en esa escala puede ser un poquito engañosa a veces, ¿no? Abajo a la izquierda tenemos una gráfica que nos muestra cuál es la distribución de esos porcentajes, de los municipios que están en cada nivel de porcentaje, ¿no? Y entonces vemos que la mayor cantidad de observaciones en los porcentajes de 15 a 20 años y de 20 a 25, por ciento, son las que se llevan la mayor parte de la distribución, ¿no? Hay pocos municipios, relativamente hablando, que tienen un porcentaje mayor del 25%. Okay. Pero lo que se vuelve importante en este mapa es, ok, sí estamos viendo esta foto que es en particular para 2012, pero nosotros podemos estudiar qué es lo que pasó en distintos años, ¿no? Entonces esto se vuelve interesante porque entonces podemos analizar la tendencia espaciotemporal de estos nacimientos de madres jóvenes, ¿no? Y entonces si regresamos en el tiempo al 95, vemos una distribución completamente diferente en los colores en este mapa. Claro, en este municipio de Mulegé, pues bueno, sigue siendo como que sigue pintando alto, pero no tan alto como en 2012, ¿no? Claro. Y en particular vemos en la zona como del centro del país, ¿no? En la zona de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, por ahí, que tiene valores bastante bajos, ¿no? Eso es de llamar la atención. Y entonces, un poco en mi línea de trabajo lo que me gusta hacer es ver ese tipo de cosas porque a mí se me complica ver una tabla de 2.500 municipios y tratar de encontrar dónde están los valores altos o los bajos, ¿no? Y entonces, ahorita con una foto podemos identificar dónde hay cierta acumulación de valores importantes o interesantes, y no solo eso, sino que si le ponemos a que se empieza a mover en el tiempo, para cada año, viendo los cortes para cada año, podemos empezar a notar que hay, aquí en el norte, empiezan a aparecer... un incremento. Exacto, empieza a incrementar el porcentaje, ¿no? Y en la parte central, pues ese gran cúmulo azul de porcentajes bajos se empieza a disipar un poco, ¿no? Si seguimos viendo lo que pasa en el tiempo, vamos a ver que ese se empieza a disipar cada vez más, y entonces los colores que teníamos dominando los azules y los amarillos, cambia gradualmente a ser pues como un poco más visible los rojos y los anaranjados, ¿no? Claro, tomando en cuenta esto que dije hace rato, ¿no? Que sí se ven muchos más rojos, pero siguen siendo relativamente pocos en comparación con los demás, ¿no? Claro. Pero no quita que en el 95 pasamos de tener 36 municipios
con valores mayores del 25%, a en el 2012 tenemos 276 municipios. O sea, es un incremento sustancial, ¿no? Claro. Toda esta información obviamente va directamente a la parte, ¿no?, de las campañas de prevención. ¿Cómo se está utilizando toda esta información, por así decirlo? Básicamente entiendo, ¿no?, la parte del incremento, pero sí hay una manera de utilizar todos estos datos para la prevención en campañas. Pues a mí me parece... Bueno, no, perdón. Sí. Sí, Rodrigo, te escucho. No vas, adelante. No, o sea, bueno, no sé si lo están utilizando, yo creería que sí, ¿no? Este mapa, bueno, el cálculo de este indicador lo construimos con la información de los registros de nacimiento que tiene el INEGI, ¿no? INEGI cada año, por ahí de septiembre, publica los registros de nacimiento del año anterior, ¿no? Aquí quizá habría, digamos, esta primera parte de la película es justamente pues un poco cómo se genera bueno, no sé si cómo se genera, pero cómo evoluciona el problema del incremento de la incidencia de embarazos en adolescentes, ¿no? A partir, creo que la ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, me parece que entra en acción en 2015, tendría que revisar el dato. Y cierto es que a partir de ese momento viene una disminución. Que hay digamos, retomando un poco la parte esta de violencia que mencionaba al comienzo, viene bajando, va bajando lento, digamos, la incidencia de embarazo en la adolescencia, pero justamente por condiciones asociadas al encierro durante la pandemia, ¿no? Hay un ligero repunte, ¿no? Entonces, digamos, la pandemia, pues parece ser que, pues al no ir a la escuela, al estar encerrados en casa, pues también si lo pensamos, pues la conversión hospitalaria probablemente tuvo impactos en, pues que se dejaron de atender cuestiones que tenían que ver a lo mejor justamente con la promoción de actividades o campañas que tuvieran que ver con evitar embarazos en la adolescencia. El INSABI, ¿no? Salimos en esta administración el Seguro Popular deja de funcionar, se instaura el INSABI y hoy en la mañana parece que los diputados ayer aprobaron la desaparición del INSABI, lo cual pues, es un tema que bueno, seguramente será tema una situación que será tema de alguno de sus podcasts, ¿no? El tema de la salud. Pues todas estas condiciones pues justamente hicieron que hubiera un repunte. Entonces, quizá en algún momento donde tengamos tiempo, tanto Rodrigo como yo, pues podamos retomar y hacer el ejercicio con los datos, porque los datos están disponibles y es relativamente sencillo trabajar con ellos, ¿no? El INEGI, uno puede descargar las bases de datos, o tiene una herramienta que son unas tablas interactivas en donde uno puede seleccionar la información que quiere y acomodarla de acuerdo a sus necesidades y pues, estos datos seguramente fueron consultados y trabajados para la elaboración, para la medición, para la evaluación de la ENAPEA, ¿no? Y seguramente para hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que las dinámicas que ocurren a nivel municipio no necesariamente nos pueden decir o pueden generar una política pública para ver cómo atacar el problema en específico en ese municipio, porque por ejemplo estábamos viendo que hay un municipio que es muy grande, ¿no? Pero ¿en dónde están las localidades y en qué localidades tenemos embarazos adolescentes y en cuáles no? Eso no lo sabemos con los datos que podamos obtener del INEGI, ¿no? Porque no están desagregados a ese nivel. Entonces, lo que sí se necesita es que alguien que esté en el medio y con el interés de aplicar este tipo de resultados para la elaboración de una política pública, además tiene que conocer pues, como las condiciones locales del municipio donde se quiera aplicar, ¿no? No es lo mismo las circunstancias y lo que pase en Guanajuato que en Coahuila, que en Yucatán, ¿no? Que en Chiapas. Entonces, sí sería interesante poder bajar a la escala de este análisis pues,
a GEPS o a manzanas o algo así, pero digamos, esos datos no los tiene INEGI abiertos, ¿no? Tal vez se pueden conseguir como una consulta en el laboratorio de microdatos o algo así, pero eso pues ya es como es un poquito más complicado, es como pedir datos por transparencia, ¿no? O sea, se tarda un poco más y no necesariamente existen como los necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, que yo sepa así directamente, digamos, no nos preguntaron si podían usar estos resultados para aplicar estrategias, ¿no? Pero a lo mejor otros grupos de investigación o la misma sector salud pues ha hecho un análisis parecido y se ha dado cuenta de esas cosas. Y bien, como dice Mario, sería interesante ver, este mapa que presentábamos está del 95 al 2012, ¿no? Sería interesante ver qué ha pasado en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Y ver la comparación de si ha habido un impacto de esta iniciativa y se ve de manera gráfica en el espacio y en el tiempo cuál ha sido ese impacto. Claro, sí, porque es bien interesante viendo el mapa, la parte de literalmente por municipios. Pueden estar juntos un municipio, en este caso azul, por así decirlo, y al lado prácticamente de un municipio en color rojo, ¿no? Entonces no es meramente, o puede ser directamente del municipio, de la parte, como bien lo mencionaba, ¿no? La parte de la cultura, la parte de la educación, o sea, son muchísimos factores, ¿no? Que básicamente hasta cierto punto es complicado determinarlos al 100%. Sí, totalmente. Y además hay cosas que tenemos ciertas unidades de agregación en las cuales podemos hacer los estudios y los análisis, ¿no? Pero lo que es cierto es que la dinámica por decir, las fronteras entre esos dos municipios que tú dices, el rojo y el azul, pues no necesariamente son tan diferentes, ¿no? Simplemente es que en uno de esos municipios se registraron más los nacimientos adolescentes y en el otro probablemente no, pero no quiere decir que las dinámicas ahí a nivel cultural o social pues sean totalmente diferentes, ¿no? Claro. También. Bueno, y otro dato, digo, probablemente menos atractivo para, diría yo, quizá para el público en general, pero sí para quienes trabajamos con este tipo de datos, es justamente qué registro tomas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los registros de nacimiento tú puedes saber cuál es el lugar de residencia habitual de la mamá, puedes saber el lugar en donde ocurrió el nacimiento, o tienes el lugar en donde se registró el nacimiento. Muchas veces coinciden el lugar de registro y el lugar de ocurrencia, pero otras tantas no, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, digo, no tengo idea cuál es el municipio que se encuentra al norte de Mulegé, pero a lo mejor una localidad que está pues ahí en el lindero, es un nacimiento que se registró ahí, pero en realidad la mamá, es del municipio que está al norte y parió en el norte. O sea, es justo como, o sea, dónde y cómo tomas la medida, bueno, sí, los datos, pues para construir los indicadores. Al final del día arrojan diferencias minúsculas, ¿no? Si tomas el lugar de ocurrencia o el lugar de registro, pero sí son cuestiones que uno debe tener como muy claras, son decisiones que uno como investigador debe tomar y obviamente pues hacerlos explícitos en las investigaciones, ¿no? A mí me gusta más, por ejemplo, pues considerar el lugar de ocurrencia, ¿no? O el año de ocurrencia más que el año de registro, porque justo el otro día veíamos con Rodrigo que en 2021 se registraron nacimientos que ocurrieron en el 80, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Pero ahí uno puede identificar estas situaciones, ¿no? No es extraño, pues, ¿no? Tampoco digo que sea una regularidad o normal, pero sí hay estas situaciones, ¿no? Cuando trabajamos con el año de registro, podríamos estar tomando o considerando situaciones que no necesariamente ocurrieron en la proximidad, ¿no? Ese año o el anterior, ¿no? Pero bueno, son detalles pues del cuarto de máquinas, ¿no? Que estamos aquí aprovechando esta oportunidad también para poner, ¿no? El tema sobre la mesa, pues porque justamente también tiene que ver, creo yo, un poco con la forma en la que se recaba la información, ¿no? Claro. Una tarea bien complicada, ¿no? Pero bastante interesante. Sí, no, y además, pues, cualquier decisión que tomes te la critican.
Sí, o sea, si uno quiere criticar un artículo, donde más fácil a uno le puede dar es pues, por las decisiones que uno toma en términos metodológicos, ¿no? ¿Por qué hiciste esto y no aquello? ¿No? Perfecto, Mario. Pues, Mario, Rodrigo, les agradecemos muchísimo el tiempo que que le están dando a este espacio de nuestro podcast. Les agradecemos muchísimo y estoy seguro que hay muchísimo material para otra sesión, que estemos juntos por acá, que nos acompañen, y agradecerles nuevamente. Claro que sí, no, muchas gracias a ti, a Mario, por aceptar también esta invitación. Y pues nada más quiero hacer como un breve cierre e invitar a quien esté escuchando este podcast a que se dé cuenta de que hay una manera bien interesante de poder mezclar materias que inicialmente uno puede pensar que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, demografía con datos espaciales y espacio y tiempo. Aquí presentamos una muy pequeña manera de mostrar la evolución de datos demográficos tanto en el territorio y en el tiempo, ¿no? Y entonces eso se vuelve bien interesante, y pues si hay alguien en el público escucha que le llame la atención, pues que no deben ponerse en contacto con nosotros. Ya pondrán ahí nuestro contacto. Claro. Y pues ojalá que tengamos alguien que nos contacte para dudas de cómo hacer una visualización, cómo analizar esos datos, o cómo acercarse a los problemas demográficos, o cómo estudiarlos desde la perspectiva espaciotemporal, o etc. Perfecto, sí, cabe mencionar que el doctor Rodrigo está aquí con nosotros en Centro Geo, así que lo que necesiten, aquí estarán sus datos de contacto. Claro, Mario, muchísimas gracias y esperamos verte pronto. No, pues nada, al contrario, muchísimas gracias. Un gusto haber participado en este proyecto tan estimulante que tienen allá en el G. Perfecto, muchas gracias a todos por estar escuchándonos, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estamos al pendientes a lo que necesiten. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.